Ya te mando. Gloria, gloria a Dios, aleluya. Hermano, pueden buscar en su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 15. Éxodo, capítulo 1, versículo 15 al 21 vamos a estar leyendo. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistas a los hebreos en sus partos y veas el censo, si es hijo, mátalo, y si es hija, entonces vivirá. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como lo mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Vamos a dejarlo aquí. Oremos. Señor y Dios, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias, Padre, porque tú eres Dios santo y Dios bueno. Habla a tu pueblo, Señor. Necesitamos tu palabra, Señor. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos hable. Queremos oír tu palabra, Señor. Queremos oír tu consejo. Queremos oír tu sabiduría, Padre. Necesitamos conducirnos, Señor, según tu palabra, según lo que ha establecido tu Espíritu Santo, y no lo que quiere nuestro corazón, porque nuestro corazón es engañoso, Padre. Por eso te pedimos ahora, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe para poder entender los misterios de tu palabra, Señor, para poder vivir en santidad, para poder agradarte, para no apartarnos de tus caminos, Señor. Te necesitamos, Padre. Tú eres nuestra guía, tú eres nuestro pronto auxilio, tú eres quien nos ayuda, Señor, tú eres quien nos socorre, Padre Santo. Por eso te pido en el nombre de Jesús que ahora tu Espíritu Santo ponga las palabras, Señor, en mis labios que tú quieres, Señor, que tu pueblo escuche. Todo esto te lo pido, mi Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Mire, la conducta del ser humano se mueve entre el subconsciente y el consciente. Es decir, el consciente es el yo, donde están mis sentimientos y donde está mi carácter. Pero el subconsciente es quien me transmite a mi yo. Y este subconsciente domina el 90% de nuestros pensamientos. Dice que el subconsciente manda a nuestra conciencia de manera automática los mensajes que ella quiere que nosotros recibamos. Cuando vivimos bajo los principios morales de Dios, el subconsciente manda mensajes de paz a nuestro yo, a nuestra conciencia presente. Y esto dice que nos da satisfacción y nos trae felicidad. Pero cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios, cuando nosotros queremos vivir de la manera que a nosotros nos
se justifica. El subconsciente te dice, no es correcto lo que estás haciendo, hay consecuencias, estás violando tu fe, estás violando tus valores, pero entonces el consciente dice, pero no me queda otra, yo necesito esto. Y empieza una lucha entre la conciencia del hombre y su carácter. El hombre de Dios vive con temor, se aparta del mal y esto le genera paz y felicidad. Pero dice que el impío experimenta un amargo pesar. Y ese amargo pesar en su subconsciente lo está acusando constantemente. Hoy vamos a hablar de la historia de dos mujeres, Cifra y Fúa. La Biblia no nos dice si es hebrea o es egipcia, pero como su nombre es semítico y no es egipcio, nosotros deducimos que estas dos mujeres son hebreas. Porque en este tiempo, cada cultura, cada nación ponía el nombre de su nación. Y vamos a asumir entonces que estas dos mujeres son hebreas. ¿En qué contexto se encuentran estas dos mujeres? Vamos a leer capítulo 1 de Éxodo, del versículo 7 hasta el 14, para poder entender cuál es el contexto que están viviendo estas dos mujeres hebreas. Y dice la palabra: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentando y fortaleciéndose en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Los hijos de Israel empezaron a multiplicarse y dice que se llenó la tierra de ellos. Versículo 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo la guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuando más los oprimía, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los hijos y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y alargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda la labor de campo, y en todo su servicio, el cual les obligaba con rigor. Quiere decir que el pueblo de Israel había crecido tanto que era mayor que el pueblo de Egipto. Egipto en este momento es una potencia, como la potencia hoy de los Estados Unidos. Imagínense que los mexicanos lleguen a ser más que los americanos. Es un problema para los americanos, porque los mexicanos van a elegir a mexicanos para ser presidente de esta nación. Y entonces eso fue lo que estaba pasando en Egipto, que los israelitas eran más que los egipcios, y había miedo, había temor, y en ese temor llaman a estas dos mujeres Cifra y Fúa. Dicen que ellas eran parteras, pero me cabe pensar, no lo dice la Biblia, que estas dos mujeres no eran las parteras solamente de un grupo, sino eran las líderes. ¿Por qué?
Porque en aquel momento había más de 600,000 egipcios y esta gente era mayor. Quiere decir que 2 mujeres no pueden ser las parteras de los 30 o 40,000 mexicanos que hay aquí en los Estados Unidos. Entonces me cabe pensar que estas 2 mujeres eran líderes. Eran mujeres que estaban al frente de las parteras israelitas. Pero me cabe pensar también que si ellas fueron y el faraón las llamó, es porque ellas tenían en esa jerarquía cierto privilegio. Porque nosotros no podemos ir a ver a Biden. Usted no puede ahora decir, voy a ver mañana a Biden y voy a hablar con Biden. No es así. Porque él es el presidente. Hay toda una serie de orden. En aquel tiempo era igual. Usted no podía llegar y decir, voy a ver a Faraón. O voy a hablar con Faraón. Sino que estas 2 mujeres, que eran líderes de las parteras, eran mujeres que tenían privilegios en esta sociedad. Ahora, yo les decía, ¿cómo era el contexto que vivían estas 2 mujeres? Dice que los egipcios endurecieron y amargaron la vida de los israelitas. Es decir, que sus hermanos, sus coterráneos, vivían vida dura, amargada, azotados. Dice que tenían los hombres pidiéndole tributo. Y es posible que estas 2 mujeres tuviesen privilegios. ¿Cuáles fueron los privilegios? Como eran líderes de las parteras, es muy posible que vivieran de manera más cómoda que los israelitas. Estaban sufriendo, que vivían vidas amargas, que eran esclavos. Y es posible que estos privilegios también los compartían con su esposo y con sus hijos. Aquí el rey de Egipto le está diciendo a estas 2 mujeres que necesita que ella mate a los varones de Israel. Y seguramente pasa por la mente de estas 2 mujeres: si obedecemos al rey, al faraón, pues sencillamente vamos a seguir viviendo con nuestros privilegios y nadie se va a enterar, porque eran las parteras, las jefas de las parteras, y cuando nace un varón por accidente podían ellas hacer que se murieran y quedaban bien con Dios y con el diablo. Quedaban bien con Faraón y no perdían los privilegios. Pero ellas estaban pensando, seguramente estaban pensando, ¿qué hacemos? O nos pasa a usted y a mí también, cuando nos encontramos en circunstancias difíciles. Y tu subconsciente te dice, tú eres cristiano. Tú dices que eres un hombre de Dios. Tú dices que le sirves a Dios. Pero yo dice, pero tengo privilegios. Yo no vivo como los demás israelitas. Ellos tienen un trabajo duro. Ellos son esclavos. Ellos están pasando necesidades. Mira mi casa, mira mi familia. Nosotros tenemos acceso al rey de Egipto. Y es muy posible que en estas 2 mujeres hubo una lucha de conciencia entre el subconsciente y el consciente. Evidentemente ellas eran hebreas. Ellas sabían que había un Dios sobre Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellas conocían que había una promesa hecha a Abraham para multiplicar esta familia de Israel. Ellas habían oído de generación en generación cómo este Dios era un Dios que había sacado de Uz de los caldeos a Abraham. Ella sabía que este Dios había prometido darle a Abraham y a su descendencia una tierra donde hubiese leche y miel.
Pero ella piensa en el presente. ¿Cuál es el presente? Que su pueblo es esclavo. Que aquel Dios no ha aparecido. Que aquellos fueron promesas. Pero la vida real de hoy, yo soy esclavo de mi pueblo. Y yo tengo un privilegio. Yo puedo llegar al rey. Yo vivo diferente. Y seguramente el esposo le dice: estás loca, ¿qué vas a hacer? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en circunstancias que dependen de agradarle a ese Dios sin ver todavía la maravilla de Dios? ¿Serle fiel a ese Dios o serle fiel al trabajo nuevo o a las condiciones nuevas que se me están presentando? Y en medio de esta lucha, estas mujeres toman una decisión. En medio de esta lucha de conciencia entre el subconsciente y el consciente, ellas tienen que tomar una decisión. Tú y yo, en medio de nuestra conciencia, tenemos que tomar decisiones. O le servimos a Dios, o somos fieles a Dios, o creemos en sus promesas, o creemos en lo que tenemos delante de los ojos. A veces queremos resolver los problemas con nuestra forma, con nuestra manera, una solución rápida, inmediata. No importa que viole la ley, violamos la ley. No importa que lo que haga no le agrada a los hombres, no importa que no le agrada a Dios. Yo tengo que resolver un problema que tengo, y yo lo voy a resolver como sea. Aunque vaya a la iglesia, aunque la gente piense que soy cristiano, no me importa, porque yo tengo un problema y lo quiero resolver. Y así se encontraban estas dos hermanas en una situación difícil, de lucha inclusive con la familia, de una lucha con su conciencia. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Le soy fiel a Dios o resuelvo mi problema? Esa es la palabra de Dios, que las parteras, versículo 1, capítulo 1 de Éxodo 17. Ellas tomaron una decisión. A pesar de su conflicto de conciencia, a pesar de lo que a lo mejor le decía la gente o lo que pensaba, o su esposo, diciéndole: perdemos los privilegios, lo vamos a perder todo. Ellas toman las dos una decisión. Éxodo 1:17. Las parteras temieron a Dios. Independientemente de las consecuencias que yo pueda ver al inicio, yo necesito, como hombre o mujer de Dios, entender que tengo que tener temor de Dios. Porque si yo no tengo temor de Dios, yo soy un incrédulo. Porque no estoy poniendo por fe, no estoy poniendo por obra lo que yo digo que creo por fe. Y dice el versículo: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Mire, se lee sencillo, se lee fácil, pero hay que estar en el pellejo de estas dos mujeres. Estaban seguramente asustadas, porque dicen: ¿ahora qué? Mi esposo lo van a mandar para allá a hacer ladrillos y barro. Mi esposo va a ir a la esclavitud. Mi esposo va a estar ahora en una situación peor. A lo mejor a mí ya me quitan de la jerarquía que tengo y pierdo mi trabajo, pierdo todo. Pero a ella no les importó, porque ellas sabían que habían creído en un Dios vivo, en un Dios real,
Aleluya, amén, amén. Y eso es lo que hizo que ellas tomaran una decisión. Aún cuando vamos a tener consecuencias, aún cuando vamos a tener ventaja, no importa. Yo le voy a ser fiel a Dios. Yo voy a tener temor de Dios. Yo no voy a violar lo que dice la Escritura. Porque yo he conocido a ese Dios. Y ese Dios merece que yo sea fiel. Miren. Ellas inspiró al pueblo de Israel. Esta actitud de ellas inspiró al pueblo de Israel. Han pasado 3.535 años de este evento. Y hoy estamos hablando de estas dos mujeres. Pero cuando pasaron 80 años, que Moisés ya tiene 80 años y se encuentra con Dios, Dios en Éxodo 3:7 le dice a Moisés: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído el clamor a causa de sus exactores, pues he conocido su angustia. Estoy convencido que estas dos mujeres inspiraron al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, para que estuvieran clamando, para que estuvieran diciéndole: Señor, quítanos esta esclavitud, esta situación que está en nosotros, porque no la podemos resistir. Estas mujeres inspiraron a un pueblo, a un país, a una nación. Lo dice la palabra en el capítulo 1, versículo 20: y Dios hizo bien a las parteras. Cuando aquellas mujeres tomaron esta decisión, dice la palabra de Dios que Dios hizo bien a las parteras. Ellas tenían miedo, seguramente, que el rey de Egipto tomara venganza de ellas. Pero al contrario, dice la Escritura que Dios hizo bien. Hermano, y si el hombre te hace mal y Dios te hace bien, eso es ganancia. A veces las circunstancias pueden ser difíciles, pero Dios está detrás de las circunstancias obrando a tu favor. Solo porque tú tuviste temor de Dios y le fuiste fiel. Gloria a Dios. Tú no miraste las circunstancias, tú no miraste el momento, tú miraste a Cristo y tú le dijiste: yo quiero confiar en mi Cristo y yo voy a obedecer la palabra de Dios, aunque en apariencia sea lo peor, aunque en apariencia haya consecuencias, porque yo le sirvo un Rey de Reyes y Señor de Señores, porque yo le sirvo un Dios que está vivo, no un Dios muerto. Y esto inspiró a una nación a que se pusiera en clamor delante de Dios. Pero mira lo que dice el versículo 21 del capítulo 1 de Éxodo: y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó su familia. Escucha bien, escucha bien. Dice: y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó la familia. Tu familia va a ser prosperada cuando tú tengas temor de Dios. Tu familia va a ser prosperada cuando tú pongas a Dios primero, cuando tú pongas la palabra de Dios primero. Dice que Dios va a prosperar tu familia. Miren, a veces confundimos los términos. Pensamos que prosperar es tener dinero. Pensamos que prosperar es tener buenos autos, buenas casas. Prosperar viene de familia, hijos, esposa.
el Salmo 128, por favor. Gloria a Dios, aleluya. Vamos al Salmo 128. Y yo quiero que usted vea lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel a través de este salmo. ¿Y qué es lo que Dios te está hablando hoy a través de este salmo? Porque Dios quiere hablar de tu vida. Dios quiere hablar de tu corazón. Dios quiere hablar de tu conciencia. Y Dios quiere que tú escuches palabra de Dios. Salmo 128 dice así: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra bienaventurado? Feliz 3 veces. Feliz a plenitud. Es una felicidad plena que viene de parte de Dios. Lo voy a repetir: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. El temor de Dios te hace bienaventurado. Y dice la palabra que anda en sus caminos. Que no anda chueco, como dicen ustedes. Que no anda jorobado, como decimos los cubanos. Que tú andas recto. Que tú tienes temor de Dios. Que tú obedeces la palabra. Dios no te está diciendo que seas perfecto. Porque Dios no va a poner carga mayor a la que tú no puedas llevar. Dios no nos pide a nadie que seamos perfectos. Porque la Biblia dice que todos somos pecadores. Pero no vivimos en el pecado. Esa es la diferencia entre el mundo y nosotros. El mundo vive en el pecado. Nosotros no, nosotros pecamos. Dios no te está diciendo que seas perfecto. Dios te está diciendo que tengas temor de Dios. ¡Párate! ¡Frena! Porque tú sabes que lo que vas a hacer no le agrada a Dios. ¡Para! Oh, pero entonces la conciencia te dice: pero ¿cómo lo hago? Si es lo mejor. ¡Para! Y dile a tu conciencia: yo necesito servirle a Dios con temor y temblor. Versículo 2. Cuando comiences a trabajar, dice, cuando comiences el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Cuando comiences a trabajar, cuando comiences a ganar dinero para poder pagar los biles de tu casa o tu comida, si tienes temor de Dios, dice la palabra del Señor que te va a ir bien. Y además vas a ser feliz 3 veces, bienaventurado. Versículo 3. Tu mujer será como la vid que lleva frutos a los lados de tu casa. Tu mujer será como la vid que lleva frutos a los lados de tu casa. Tu mujer será tu ayuda. La vid representa los alimentos. Tu esposa será tu ayuda idónea. Ella va a estar a tu lado siempre. Ella va a ser tu consejera. Ella va a ser tu ayudadora. Dice el mismo versículo 3. Y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. El olivo sale el aceite y el aceite representa el Espíritu Santo. Tus hijos van a bendecir tu vida. Mire, la mejor inversión que el ser humano hace son sus hijos. Porque llegará un día que tú no podrás caminar, que no te podrás parar, y tu esposa va a estar como tú o peor. Y son tus hijos los que te van a conducir. Son tus hijos los que te van a ayudar. Son tus hijos los que te van a bañar. La razón por la cual hoy en este país de los Estados Unidos vemos diariamente que los hijos abandonan a los padres en lugares, le dicen home, mil maneras, es porque los padres
no han tenido temor de Dios. Cuando los padres no tienen temor de Dios, sus hijos no son olivos. Lo dice la Biblia, no lo estamos diciendo nosotros. Lo dice la palabra del Señor. Para que tus hijos sean olivos, para que tus hijos te ayuden, para que tus hijos estén contigo siempre. Tú tienes que ser un hombre o una mujer con temor de Dios. Tú tienes que guiar a tu familia con temor de Dios. Ellos tienen que ver que en ti hay temor de Dios. Versículo 4. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Dios. El hombre que teme a Dios tendrá estas bendiciones. Versículo 5 dice: bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Esto es un pasaje profético, porque nosotros esperamos una nueva Jerusalén que viene del cielo, unas nuevas tierras y nuevos cielos. Dice allá capítulo 21 y 22 de Apocalipsis. Nosotros esperamos una nueva Jerusalén y vamos a habitar en ella. Pero si no tenemos temor de Dios, no podemos habitar allí. Nuestro fin va a ser vivir eternamente en la nueva Jerusalén. No somos ciudadanos de esta tierra, somos embajadores de Cristo. Traemos el mensaje del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque nuestro reino es celestial. Nuestra ciudadanía es celestial, allá. Y dice el versículo, yo lo voy a repetir, el versículo 5. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Proféticamente nos está diciendo que podamos estar allí en la nueva Jerusalén. Versículo 6. Y veas a los hijos de tus hijos, paz sea para Israel. Y veas a los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos, y que toda tu generación adore a Dios y tenga temor de Dios. Ese es el proyecto de Dios para el cristiano. No hay otro. No existe otro. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere bendecir mi vida. Pero tiene que partir de un principio. Tengo que tener temor de Dios. Temor de Dios no es miedo a Dios. A Dios no se le tiene miedo. Él es nuestro Padre. Él es amor. Se le tiene temor. Párate, frena. Porque Dios te ama. Porque Dios quiere cosas buenas para ti, no malas. Entonces no violes lo que Dios ha establecido. Lo que Dios ha puesto en tu corazón. Cada uno de nosotros que está aquí, en su corazón, sabe el bien y el mal. No hay excusa. Usted sabe lo que está bien y usted sabe lo que está mal. No hay excusa. Cuando tú le dices al mal no, estás honrando a Dios. A veces voy a la Walmart, por ejemplo, y se me han quedado cosas en la canasta que no he pagado. Y vino para atrás a devolverlo. No para hacerme mejor que nadie. No para ser más santo que Santurrón. Por una sola razón. Porque si yo me lo llevo, yo estoy deshonrando a Dios. Y Dios me está mirando. A lo mejor nadie me ve. Y no pasa nada. Nadie me va a ver atrás. Pero mi subconsciente le dice a mi consciente: tú eres tan limpio. Y yo necesito practicar diariamente la santidad. Porque cuando tú practicas todos los días la santidad, el hábito hace mi carácter. Mi práctica diaria influye en mi subconsciente. Y mi subconsciente manda a decir a mi consciente: eso no está bien. Porque yo lo he incorporado a mi vida con un hábito de conducta. Entonces mi conducta tiene que estar basada en santidad. Un ejemplo: vas a una cafetería, compras algo y la persona se equivoca y en vez de darte 2 billetes de 20 te da 3. Y cuando le haces
con la mano, sabe que está pegado. Devuélvelo. ¿Por qué? Porque tú eres santo. Cierto. Y ese hábito hace costumbre. Y esa costumbre forma el carácter del cristiano. Y eso es temor de Dios. Porque tú no deshonras a Dios. Necesitamos hombres y mujeres que entiendan que deben de honrar a Dios no solamente con sus labios, sino con su conducta. Hay una parte que siempre Pablo dice: ama a tu hermano. Por allá por Apocalipsis dice: cuando tú eres una persona que odias a tu hermano, no hay salvación. ¿Por qué? Porque tú tienes que cambiar tu viejo hombre. Tú tienes que cambiar quien tú eras cuando no conocías a Cristo. Cuando no conocíamos a Cristo éramos rencoristas, chismosos, breteros, pleiteros. Pero hoy que estás en Cristo, esto tiene que cambiar. Y la única manera que cambia es si tú haces un ejercicio de conducta. Cambias. Y se empieza por un día. Por un día se empieza a ser fiel a Dios. Por un día se empieza a ser temeroso de Dios. Un día. Comienza por un día. Comienza hoy. Comprométete hoy delante del Señor y dile: yo quiero ser un hombre o una mujer temerosa de Dios. Yo quiero cumplir tu palabra. Yo quiero ser honesto. Yo quiero ser un hombre correcto. Yo he visto cristianos, porque se llaman cristianos, y en la primera oportunidad que tú le das que te equivocaste, te mete la puñalada y el cuchillo. Y vas a hacer una tranza, un negocio, y si tú no estás muy claro, la cosa que te está vendiendo es posible que cueste $10, pero tú no sabes porque no tienes conocimiento. Él sí tiene conocimiento porque es su materia y vale 10 y está bien porque el obrero es digno de su salario, dice la palabra, pero vale 10, no me cobre 50. Y después que me cobre 50 por algo que vale 10, no digas que eres mi hermano. ¿Me entiendes lo que le quiero decir? Son tramposos y viven en la iglesia, están en la iglesia. Sea honesto, sea transparente. Es posible, a veces me han dicho tonto. Mira qué tonto es este, o qué bobo es. ¿Por qué? Porque una cosa que vale 10, a lo mejor al hermano se lo venden 15, porque tengo que ganar dinero, es mi trabajo. Un ejemplo, ¿no? Voy a ganar 5, pero ¿por qué quiero ganar 40 si vale 10? Y si otro me escucha, que es cristiano, me dice: tú eres bobo, ese trabajo que tú hiciste valía 100, pero ¿para qué? Si es mi hermano, me costó 10, la inversión fueron 10, si le cobro 20 gano el doble, ¿por qué le voy a cobrar 100? Y Dios está mirando eso. Dios está mirando tu corazón. A veces comparamos precios con el mundo. No podemos compararnos con el mundo porque el mundo es injusto y nosotros venimos de un Dios justo. Por lo tanto, debemos de ser justos. Mire, aquí se pararon los menonitas. ¿Cómo son los hijos de los menonitas? Negritos. No son negritos, ¿verdad? Son, nosotros en Cuba le decimos, rubios. ¿Son morenitos? No, no son morenitos. ¿Son cómo? Rubios. ¿Por qué? Porque ellos son rubios. ¿Entendió la que le estoy diciendo? Si usted es un hijo de Dios, usted tiene que parecerse a Dios. Yo no puedo ser hijo de Dios, por ejemplo, ¿no? Rubiecito. ¿Y ser? No. Porque tú eres un hijo de Dios, tienes que parecerte a Dios. Si Dios es justo, si Dios es amor, si Dios es misericordia, si Dios es paz, si Dios nos auxilia, cuántas veces hemos pecado, cuántas veces hemos fallado, y Dios nos da la mano. ¿Y por qué cuando el hermano falla, lo queremos matar? Todos fallamos, todos caemos. Tenemos que darle la mano, levantarnos. Dios es un Dios de amor. Mire, voy a poner un ejemplo. ¿Tú te consideras un hombre de Dios? Eso es una pregunta retórica, quiere decir una pregunta para que te la hagas tú mismo, no para que me respondas a mí. ¿Tú te consideras un hombre de Dios o una mujer de Dios? Gloria a Dios, aleluya. ¿Es Dios lo primero en tu vida? Primera pregunta. Hazte esta pregunta. ¿Es Dios lo primero en tu vida? ¿O son tus hijos, tu esposo, el dinero, el negocio? ¿Es Dios lo primero en tu vida? Hazte esa pregunta.
¿Le dedicas tiempo a tu familia? Acabamos de leer el Salmo 128 y todas las bienaventuranzas fueron para la familia, los hijos y la mujer. Hazte esta pregunta. Si eres un hombre temeroso de Dios, ¿le estás dedicando tiempo a tu esposa y a tus hijos? Número 2. ¿Es el dinero y tu trabajo lo primero? Hazte esa pregunta. ¿Es el dinero y el trabajo lo primero? Y si es lo primero, ya quitaste a Dios, quitaste a los hijos, quitaste a la mujer. Cierto. Y número 4. Si sobra tiempo, entonces tendré tiempo para Dios y mi esposa. Mire, vivimos en una sociedad muy afanada por el dinero. Y el dinero hace falta. No hay camino a la falta, ni hace falta. Pero vivimos afanados por el dinero. Y usted puede saber ahora mismo cuánto dinero tiene en el banco. Va a una aplicación, pongo la cuenta de mi banco y ahí sé cuánto dinero me queda en mi banco. Pero usted no puede saber cuánto tiempo le queda en la tierra. Cierto. No sabemos qué tiempo nos queda en la tierra. Acaba de fallecer un muchacho de 32 años. Él no sabía qué tiempo le quedaba en la tierra. Si supiéramos el tiempo que nos queda en la tierra, evidentemente aprovecháramos mejor el tiempo. Dice que el dinero viene y va. Así lo dicen en mi país. El dinero viene y va. El dinero se gasta y usted lo puede volver a recuperar. El tiempo no. Una vez que pierdes el tiempo con tus hijos, no lo vuelves a recuperar. Una vez que pierdes tu tiempo, el tiempo no se puede recuperar. Y esa es la razón por la cual las compañías del petróleo hoy, ¿qué te quieren comprar? Tu tiempo. El tiempo es valioso. Hay personas, hermano, mire, hoy en día en los pozos petroleros se está trabajando 15 días con un solo día de descanso. Ahora mismo, ahorita, como dicen ustedes. Se está trabajando 12, 15 días con un día de descanso. Muchas compañías. Cuando tú pasas de los 50, ya no tienes fuerzas. A veces son 18, 16, 12 horas de trabajo. Pero ya no tienes fuerzas. Llegas a las 9, a las 10 de la noche a tu casa. A esa hora te comes un burrito, una tortilla. La digestión tampoco está muy buena. Está lenta. Y te acuestas a dormir, no duermes nada, es pesadilla. Y tienes que levantarte a las 5. Y así te tienes que pasar 15 días. ¿Sabes lo que hacen mucho para poder resistir? Consumen marihuana. Empiezan a consumir marihuana porque la marihuana te mantiene despierto, porque no sé qué, y empieza a justificarte siendo cristiano. Y ya después que pasa un tiempo, ya no solamente consumen marihuana, y empiezas a vender en tu trabajo la marihuana. Pero como ya eres un hombre de 50 y pico de años y no tienes mucha fuerza, como 25 con tu esposa, entonces cambias para la coca y empiezas con la heroína. Se va perdiendo el temor de Dios y se va perdiendo también usted. Mire, ponga atención a la palabra de Dios. Todos sabemos lo que es el bien y lo que es el mal. Tenga temor de Dios. Frene y deje que Dios obre en su vida. Ponga su fe en el Señor y deje que Dios obre en su vida. Y usted será bienaventurado en su casa, en su trabajo y con sus hijos. Porque Dios está vivo y Dios te ama. Cierra tus ojos. Señor y Dios, tu palabra ha sido predicada, Señor. Tu palabra ha sido dicha, Señor. Te pido ahora, Padre, en el nombre de Jesús, que tú derrames, Señor, bendición sobre nuestra vida. Que pongas temor de Dios en nuestro corazón. Que nos ayude, Señor, a ser sabios en todo lo que hacemos. Que pongamos primero a ti, Señor. Que pensemos en ti. Que te glorifiquemos
con nuestra vida y con nuestra actitud. Padre, te necesitamos. Ayúdanos, Padre, en ese momento duro donde no sabemos decidir. Ayúdanos, Señor, a tener temor de Dios. Y todo esto te lo pido, mi Padre, en el poderoso nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios, Padre.